Hola, muy buenas tardes. Soy Ariel Rosales, a nombre de Penguin Random House. Les damos la bienvenida para esta presentación, la presentación del libro El Presidente de Aníbal Gutiérrez y Leonardo Curcio. Lo que, como editor de este libro, lo que puedo decir es un libro sensato, sensatamente crítico. Desde el título, aunque el subtítulo haga alusión a lo que es insolayable, la polarización que el presidente en turno provoca. Y quien observa la portada no dejará de pensar o de preguntarse, ¿esa polarización definirá el país? Pienso que la respuesta está a lo largo de estas páginas, y tal subtítulo no deja de ser un aliciente para atraer lectores. Y está bien, claro, lo afirma uno de los editores de este libro. Y quizás más adelante los autores quieran comentar algo al respecto. En realidad me gustaría que lo comentaran ahora porque lo que vamos a hacer es un diálogo más que una presentación formal. Vamos a establecer un diálogo con Federico Reyes Heroles, a quien le agradecemos que esté con nosotros, y con los autores. Desde que platicamos sobre como cuando habían concebido el libro, desde que platicamos para publicarlo nosotros, nos explicaron algo que en su introducción precisa e incitante lo dicen con mucha claridad. Este estudio, pues eso es el libro, se centra en la figura del presidente, su discurso, sus ideas, su comunicación política y en general en su modelo de toma de decisiones. Tema fundamental en esta época con el fin de identificar hacia dónde conduce al país. Entonces, mi pregunta sería un poco en relación con el título, que fue una sugerencia nuestra, y el subtítulo. ¿Qué pensará un lector en el punto de venta frente a la portada del libro? Esa sería pregunta directamente a Aníbal y a Leonardo de parte del editor, y después ya nos podemos seguir con las preguntas que hará Federico. Muchas gracias. Aníbal. Bien, me parece que precisamente desde el título es llamar la atención de inmediato de qué va el tema de que se va a abordar. En segundo lugar, ver cómo a partir de lo que es la imagen del actual presidente, tratar de definir qué piensa, qué siente, cómo está él considerando tomar decisiones y sobre todo cuáles son los puntos centrales que le gustan y los que no le gustan para su toma de decisiones. Me parece que la idea efectivamente nos lleva a que cualquier persona que se pare frente a esta portada pueda hacerse esas preguntas. Aquí lo que me quieren decir es no solamente qué le gusta y qué no le gusta, sino cómo esas filias y fobias están determinando la toma de decisiones desde el punto político y de gobierno más importante del país. Yo creo que el título es extraordinario, Ariel. Es un título que, por supuesto, lo ocupa todo, como el presidente lo ocupa absolutamente todo en estos tiempos. Yo quiero decir que me siento afortunadísimo de que tú hayas aceptado editar el libro y que hayas hecho ese trabajo. Y debo decir que me siento afortunadísimo que Federico Reyes Heroles, un escritor, un intelectual al que admiro tanto, haya aceptado efectivamente pues comentar el libro con nosotros. Pero lo que diría en términos generales es que aparte del título y la figura, claramente cuando tú ves a López Obrador en la portada del libro, dice el presidente, pues sí, ¿qué otro presidente? ¿De quién más van a hablar? Es una figura que tenemos tan cerca todos los días que no nos hemos detenido, y eso es lo que nos alentó a Aníbal y a un servidor a escribir sobre él. Es decir, podemos tomar la distancia necesaria para analizar
quién es el personaje, qué ha leído, de dónde viene. Ven que no tenemos mucha tradición de biografías intelectuales, tratamos de retomar esta parte y bueno, pues explicar un poco cómo la formación del presidente expresa buena parte de lo que es la conducción del gobierno. Y reitero, cuando tienes demasiado cerca las cosas, o eres Federico Reyes Heroles para que en el registro te des cuenta que el rasurarte todos los días tiene una implicación a un ritual, o te pierdes. Nosotros, por supuesto, no aspiramos a ser Reyes Heroles, simplemente cuando escribimos sobre un personaje que está con nosotros todos los días, a mí como comunicador, pues me toca despertarme con él y comentarlo desde que amanece. Este libro me ha permitido, Ariel, Aníbal, Federico, amigos de la FIL, tomar una distancia analítica que creo que ha sido muy saludable, por lo menos para mí. Qué bien. Oye, y le doy la palabra interrogante, cuestionadora a Federico para que empiecen en el diálogo que hemos planteado. Bueno, adelante, Federico. Yo quisiera comenzar diciendo que agradezco enormemente la invitación. Es un libro que me ha enseñado muchísimo. Lo tuve que leer a prisa, pero lo devoré de un lado al otro. Y les agradezco la confianza. Y también quisiera yo, no puedo dejar de mencionarlo, la importancia de estar en la FIL. En un espacio libertario, en un espacio donde se cruzan ideas de todo tipo, en un espacio al que acudimos regularmente porque sabemos que hay una necesidad de escucharnos unos a otros, y me parece que es de lo más rescatable. Es un orgullo para México tener esta feria y hay que defenderla porque no se merece ataques que ha habido últimamente, y creo que es importantísimo que estemos conscientes de la gran labor que se ha hecho desde hace 3 décadas para consolidar este espacio del libro en español. Y yo comenzaría con algo que estaba diciendo ahorita Leonardo. Me asombró que tuvieran el orden, la disciplina para poder hacer 2 cosas. La primera es alejarse de la tentación del resentimiento, del enojo, de la posibilidad de expresarse de manera no crítica, pero sí resentida, y que pudieran ordenar la información, porque decía Leonardo, yo me amanezco, y todos lo sabemos, se amanece con las noticias y nos anochecemos con Leonardo en la radio, y ha sido un torbellino de información. No estoy para contárselos, pero el comedor de mi casa ha habido meses en donde está lleno de recortes de periódicos contradictorios, de notas rayadas. Decir, bueno, es que en la mañana dijo esto, a mediodía dijo lo otro, en la noche pasó esto otro, contradicciones en el propio discurso presidencial, y un intercambio, diría yo, excesivo, que cuesta a veces digerirlo. Y sin embargo, el libro es un libro muy estructurado, y yo quisiera hacerles una pregunta: ¿cuándo comenzaron a escribirlo? Porque este es un trabajo enorme. Estamos hablando de 500 páginas, de las cuales 100 son, como decía Leonardo, esta biografía intelectual muy útil de formación del personaje, de dónde viene, cuáles son sus referentes históricos y cómo los interpreta, pero después viene un contenido estadístico, de economía, de estadística social, de estadística en toda la amplitud de la expresión, muy impresionante. Este es un libro que llegó para quedarse porque ya es hoy historia. Esta ya es la historia de los 2 primeros años. Y aunque los autores no lo quieren decir así, pues ahora sí que lo hecho está. Y hay algunas cuestiones que claramente, dice uno, esto no se va a poder revertir de ninguna forma, aunque admito que en varias ocasiones los autores dicen, bueno, si corrigiera, si convocara un acuerdo, si hiciera esto, si hiciera lo otro, no pierden la esperanza. Pero, insisto, esto es un libro que se inició porque había una inquietud en los dos, muy evidente, de documentar estos primeros 2 años que han sido de locura en muchos sentidos. A ver, ¿cuándo comenzaron? Aníbal. Pues más o menos fue un seguimiento que ya veníamos haciendo pues prácticamente desde que empezó la administración, y las pláticas alrededor de iniciarlo pues poco más de hace un año lo empezamos a platicar, y ya el cierre final fue realmente
entre finales del año pasado y todo este año a trabajar intensamente para poder documentar y corroborar fuentes y demás, e ir, como señala, tratar de estructurar un documento que fuera claro, objetivo y efectivamente tratando de evitar algo que cuando escribes resentido no se puede evitar, que es descalificaciones, adjetivos y demás. No, tratamos de ordenarlo y darle seriedad en términos de que lo que más se requiere son argumentos y datos duros para poder enriquecer el diálogo. Y sí, en un torbellino de información en donde en una hora es un tema prioritario, a la siguiente hora ya es otro y esto va cambiando continuamente. Sin embargo, me parece que el esfuerzo que estuvimos haciendo nos permitió ya en algún momento tener los cortes suficientes en los temas y la información suficiente para, sí, hacer un esfuerzo para documentar qué es lo que está pasando y sobre todo tratar, como decimos ahí en el texto, de delinear para dónde vamos, ¿no? ¿Cuál es la inercia que percibimos a partir de los hechos, las declaraciones y el ejercicio de gobierno que se está dando? ¿Qué esperamos para los próximos años? Pues yo te diría que escribir esto, mi querido Federico, es primero tener a Ariel picándote todos los días diciendo cómo van, lo cual es muy útil en la vida. De verdad me siento muy afortunado que el sumo sacerdote de los libros haya aceptado editar este libro. Oye, Y la otra, por cierto, sacerdote. te puedo interrumpir un segundo porque se me olvidó algo que me recomendaron mucho para que veas que hasta los sumos sacerdotes de la edición se nos olvida. Hay un vínculo que pueden estar viendo ahorita en el chat para quien quiera comprar el libro. Entonces, aprovechar que está ese vínculo ahí y disculpa la interrupción y además por algo tan terrenal, tan material. Los sumos sacerdotes no se ocupan de nimias cosas, pero bueno, qué bueno que te recuerdas que estamos, y yo suscribo igual que dice Federico, es por supuesto portentoso estar en la fila, aunque sea por esta vía. A mí me encantaría estar en Guadalajara. Entonces, tener a Ariel, tener a todo el equipo de Random y una pandemia de por medio, mi querido Federico, todo hay que reconocerlo, estar metido aquí, nos ayudó a una disciplina de trabajo que no todos tenemos. Tú la tienes, una de las cosas que admiro, esta disciplina de trabajo, de ir dejando atrás un montón de cosas que en el día a día pues te distraen o te llevan a hacer otras cosas probablemente útiles, pero creo que sin la pandemia, mi querido Aníbal, nunca hubiésemos podido hacer esto. Yo diría, mi querido Federico, que una de las cosas que nos movió efectivamente es entender un personaje que es bastante ambiguo. O sea, yo, por ejemplo, cuando me dicen, oiga, pues eso es un presidente que polariza. Sí, claro, él polariza todas las mañanas y su intento es seguir gobernando, bueno, más que gobernando, es en una eterna campaña y hace pues este trabajo que en algún momento, yo no sé si tú lo recuerdas, porque eres muy joven, pero Víctor Manuel decía, el cantautor español, decía aquello de Franco, decía, toda la política se hacía contra ti, eras el resumen a vencer, y decía que la democracia pasa por no estarte peleando con un señor, que es creo que la desgracia de México. Ahora cuando te dicen, oye, ¿qué opinas del discurso? Pues pregúnteme sobre materias específicas, no si el señor lo hace bien o mal. Esta idea de que todo se concentra en el presidente heliocéntrico a mí me resulta muy complicado. Por tanto, sí he tratado de tomar esta distancia ante un presidente que tiene una modestia y austeridad personales innegables. Personalmente tengo que reconocer que es un personaje que personalmente me resulta grato, pero políticamente es un personaje que ha querido plantearse a la altura del arte, y eso me preocupa, porque cuando ves efectivamente a los liderazgos políticos perder el terreno y entonces ya ubicarse a la altura efectivamente de los grandes de la historia, yo digo que hay que hacer un alto en el camino y empezar a analizar sus libros, porque él es un hombre que se reputa como historiador y yo creo que es un gran conocedor de la historia de México. Se puede ser un gran conocedor de la historia, por eso sabe que no se debe reelegir, por eso sabe que todo presidente que acaba peleado con los medios, desde Lerdo de Tejada hasta quien tú puedas imaginar, no tiene buena ruta. Es un presidente que tiende a victimizarse con esto de que nadie me ha atacado más que a mí, y tú dices, oiga, será menos, ¿no? Pero termino diciendo, es un presidente que tiene esta idea de que él está efectivamente a la altura del arte.
Y eso es preocupante porque cuando combinas modestia con, digamos, esta parte pomposa política, merece una lupa muy precisa el personaje para ver qué ha dejado y qué no ha dejado. Termino diciendo, yo creo que vive obsesionado, por eso escribimos en varias ocasiones, lo discutimos Aníbal y yo, son 2 años, lo que está hecho, hecho está, y ahí está la historia de este sexenio, un sexenio de concentración de poder político del presidente, de reducción de digamos, de la división de poderes. Vemos un Congreso sometido y una Suprema Corte atemorizada, pero el presidente Federico Aníbal Ariel, yo creo que sí vive obsesionado por su legado y sabe que si llegamos a un desastre económico al final de su sexenio, pues él vive obsesionado con esta idea de qué le pasó a López Portillo, por qué se descuadraron las cuentas. Sí, el presidente cree firmemente que ese nacionalismo revolucionario y ese desarrollo autocentrado eran las claves para que este país funcionara. Él vive obsesionado con esta idea de que su sexenio no sea una tragedia. Por eso pienso en muchas ocasiones, Federico, que tiene esta parte, ¿no? Como el Pepito Grillo que le dice, debes corregir porque por esa vía del estatismo, de la centralización, es probable que tu administración sea recordada como un muy mal gobierno, Federico. Ahora, algo que me llamó poderosamente la atención es la capacidad que tuvieron para, por un lado, ya lo dije, ir a los grandes referentes estadísticos, pero por el otro lado, también recuperar detalles, minucias, dirían algunos. Schopenhauer decía que el periódico de ayer es una antigüedad, es lo más viejo con lo que nos podíamos topar en la vida. Y sin embargo, ustedes demuestran que Schopenhauer estaba equivocado, porque a lo largo de estos 2 años ha habido muchas declaraciones, muchas notas, detalles, anécdotas, ¿no? Desde su seguridad, desde expresiones que suelta en las mañaneras, que han ido estableciendo un rumbo, una ruta. Y entonces ahí, en varias ocasiones, ustedes recurren a grandes personajes de la historia para tratar de entender esta parte psíquica en una cuestión, en una actitud multidisciplinaria. Está lo económico, está lo estadístico, está lo legal, está la seguridad, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, citan al Conde de Olivares, citan a Salomón, citan a Eca de Queiroz, que es un autor en México muy poco conocido, por desgracia, citan a Tiberio y los presentan a todos estos personajes en disyuntivas terribles, diciendo, bueno, Tiberio, ¿qué hubiera hecho Tiberio frente a tal o cual situación, no? Y lo comparan en el sentido estricto, dicen, bueno, la concentración de poder lleva a tener estas posibilidades, estas encrucijadas enfrente. De tal manera que es un libro muy rico, porque están los detalles y después está el análisis de cómo absorber las decisiones desde el gobierno. Y eso supone charlas entre ustedes que me imagino han de haber sido riquísimas para poder cruzar todos estos cables en la computadora imaginaria o no cable, ya no, las computadoras ya no tienen cables, pero bueno, en los circuitos de la computadora, de la forma de pensar del presidente de la República. ¿Cómo fueron esas charlas? ¿Cómo lograron esto? Bueno, efectivamente tenemos la oportunidad de reunirnos periódicamente, por lo menos una vez a la semana, y ahí fuimos intercambiando precisamente estos puntos de vista, y lo que llamaba la atención era, en primer lugar, un presidente con mucha fuerza, con mucha capacidad en su toma de decisión y originalmente muy pragmático, pero al mismo tiempo este pragmatismo vemos cómo pues, se fue condicionando a una serie de planteamientos que ha estado cuidando. Uno es cómo seguir generando esa empatía con la gente, con esa base que tiene todavía ahí importante, y lo hace a través de un lenguaje muy simple e ideas muy simples, pero que a la hora de tomar decisiones no le funcionan para dar resultados. Y ahí la pregunta era, ¿para dónde vamos? O sea, si revisamos prácticamente para todos los problemas, sea hoy la pandemia, la crisis de salud, sea el tema económico, hay un solo problema, es la corrupción. ¿Quién fue el culpable? Los gobiernos anteriores. ¿Cuál es la solución? Un presidente honesto como yo, y ya a partir de esto todo va a funcionar bien. Entonces, ideas muy simples con las cuales ha manejado este ejercicio
que para él se entiende su ejercicio de gobierno en la mañanera, cuando es un ejercicio de comunicación política y de campaña electoral permanente, y en donde lo que encontramos son precisamente estas ideas que se reiteran, y es un lenguaje simple que le gusta a la gente, pero cuando vemos los resultados, qué decisiones toma y qué está pasando, pues ahí encontramos que esto se atora, e igual, como decías hace un momento, Federico, contradicciones. O sea, por ejemplo, en algún momento señala que no eran necesarios ingenieros, economistas y demás, porque el pueblo era bueno y sabio, pero al mismo tiempo te lanza la iniciativa de 100 universidades. Entonces, bueno, hacen o no falta estos profesionistas, gente así preparada. Y así vamos detectando esto, y como, por ejemplo, un tema central que me ha tocado ver de cerca es su bandera de la educación gratuita, obligatoria en todos los niveles. Y viene la reforma educativa, que en uno de sus apartados sí queda tal cual: la educación superior es obligatoria y gratuita, pero a la hora que bajas al terreno ya del ejercicio de gobierno y el presupuesto, no le dan dinero precisamente a la Secretaría de Educación Pública para garantizar la gratuidad de la educación superior. Entonces, encontramos estas contradicciones y estas trampas en donde decimos, el discurso va por acá, con esa idea de más que nada de generar esa base, pero a la hora de los resultados y la toma de decisiones no le alcanza el discurso para garantizar resultados. Pero sigue él, como diríamos ahorita en este momento, pensando en algunas de las preguntas que nos han hecho. Las filias del presidente, pues la principal es él mismo y su narrativa, y de ahí no sale, ¿no? Esa es su principal filia. Leonardo. Yo siento que, bueno, pues tuvimos conversiones gratísimas. Además, si algo ha resultado para mí aleccionador en estos tiempos es trabajar al lado de Aníbal Gutiérrez, un académico intachable y con un rigor enorme. Todo el mundo se debe buscar un economista de amigo y de coautor. Ayudan mucho. No sé si gobiernen bien, pero como coautores son muy buenos. No, yo digo que el presidente tiene efectivamente una serie de, digamos, de elementos que se dejan ver en sus escritos. Es un hombre que ha escrito mucho, habla mucho y ha escrito mucho, vale la pena releerlo, se repite mucho, igual que se repite en las mañaneras, pero vale la pena ir detectando efectivamente qué va quedando de su pensamiento. Y yo tiendo a pensar, mi querido Federico, desde Tácito hasta Fenelón, así todos los que han escrito sobre el espejo de cómo se gobierna, que el asunto del carácter es fundamental, y más cuando concentras tanto poder, ¿no? Es decir, Fenelón le decía al rey que educaba, es decir, ojo con ese demonio que tienes dentro, que es tu carácter, porque eso va a definir tu reinado. Y cuando se concentra tanto en el poder como se concentra ahora en México, que creo que es un inconveniente enorme, que marca una, digamos, retraso respecto a la modernización política que teníamos, pero ese es otro tema. Volviendo al personaje, pues te das dando cuenta que de la mano de sus biógrafos anteriores también hay mucha literatura escrita sobre el presidente. Ortiz Pinchetti, que es indudablemente cercano al presidente, dice, es que es impermeable a la autocrítica. Nunca lo oirás, una autocrítica, nunca lo escucharás. Como yo decía a propósito de su, digamos, esta guía de los ética para la transformación del país, tú nunca lo ves al presidente atormentado pensando, a ver, estará bien lo que he hecho, o vamos a escuchar qué dicen los demás. No, es un hombre hiperseguro de sí mismo porque es impermeable a la autocrítica. Es un hombre que, pues, es despiadado en sus relaciones políticas, es un buen lector de Maquiavelo y sabe que los pactos están para romperse y que él, digamos, príncipe, o en este caso el presidente, no tiene una moral individual que lo enjuicie. Si él tiene que romper un pacto, lo hace, y si lo tiene que reconstruir, no tiene problema. En ese sentido, sí es un político puro, pero al mismo tiempo, déjame entrar rapidísimo a los autores que traías efectivamente, a los personajes que traías a colación. Sí tiene de Tiberio el que él sigue dolido por la forma en que llega al poder. O sea, si Tiberio tuvo algo, era, ¿por qué tuve que heredar yo el poder en las condiciones en las que mi padrastro me lo heredó? Él sigue obsesionado por el 2006. Yo me sigo preguntando si ya es el presidente, además esplendoroso, tiene todo el culto de la tría que hoy le rinde efectivamente el sistema político mexicano. ¿Por qué no vive en paz con lo que ocurrió en el 2006? Tiene este dolor profundo. Igual que Tiberio, nunca se consoló de la forma en que lo llevó. Y luego tiene las otras dos evocaciones que tú decías, voy rapidísimo. Tiene al conde duque de Olivares.
Debimos haber citado también a Antonio Pérez, pero el conde duque de Olivares era la pasión de mandar. Y esa la tiene marcadísima. Lo que pasa es que igual que el conde duque de Olivares, el presidente es cicloide, o sea, tiene fases de expansión poderosa, entonces se dedicaba a perseguir príncipes, señores feudales y nobles, que es lo que hace el presidente, y después tenía estas fases de decir, no, yo soy un hombre magnánimo y no los quiero perseguir. Dice que él no guarda venganza en su alma, pero está acusando de traición a la patria a sus enemigos políticos. Entonces, bueno, sí hay una oscilación propia de un cicloide que sí vale la pena ver en la óptica de ese gran concentrador de poder que fue efectivamente el conde duque de Olivares. Hago un apunte que Aníbal, por supuesto, desglosó perfectamente. Es un presidente que concentra poder político, pero se desentiende, a diferencia del conde duque de Olivares, del desarrollo administrativo del Estado. Y tú puedes ser todo lo brillante que quieras políticamente, pero sin una estructura burocrática funcional que él le llama su extraño enemigo, el elefante reumático. Es decir, es un hombre que recibió el título, déjame terminar con esto, de licenciado en administración, en ciencia política y administración pública, y adora la ciencia política y odia la administración pública, Federico. O sea, reniega de la mitad de su formación. Ahora, a mí me llamó la atención dos rasgos que aparecen en varias ocasiones. Esta idea de que el presidente cree que la historia se repite, que lo mencionan ustedes en varias ocasiones. Es decir, que hay como un síndrome del martirio, de Madero, de la República perseguida de Juárez, y así podríamos ir encontrando, y de que él encarna todas estas múltiples amenazas a la vez. Eso me preocupó enormemente porque tiene poco que ver con el siglo XXI, la posibilidad de repetir alguna de estas cuestiones. Y después una expresión que de alguna manera puede parecer irritante, pero que ustedes me parece que de manera muy acertada introducen, que es la idea de adecentar el servicio público, volver decente el servicio público. Que las personas que lo ejerzan sean personas que tengan una calidad ética y moral suficiente como para dar el ejemplo. Y esa es una como guía permanente de su actuación que ustedes detectan y además documentan en varios pasajes, ¿no? Y que, bueno, pues no está del todo funcionando, ¿no? El adecentamiento de la sociedad, que es total y absolutamente la versión contraria al de las instituciones. Es decir, buscar hombres limpios es muy útil, por supuesto, para una república, pero lo que necesitamos son instituciones que nos garanticen que lleguen hombres limpios. ¿Cómo llegaron a darle tanta fuerza a estas dos ideas que son, si no diría yo, centrales y muy importantes en el texto, ¿no? Bueno, hay una parte interesante hacer el recorrido de lo último que había escrito. Y hoy, bueno, tenemos tanto desde Economía Moral o La Cartilla, en donde siempre está latente esa idea, por así decirlo, de el hombre amigo del hombre y que siempre va a tener, digamos, esa predisposición a actuar y a hacer el bien. Pero frente a esto te cuesta una realidad que no es así. Y esto es lo que él ha estado señalando en todo momento al decir, si yo me porto bien, los demás se portan bien porque siguen mi ejemplo, ¿no? Y esa cuestión que también tiene que ver con lo que señalaba Leonardo, de esta imagen de austeridad franciscana y vivencias franciscanas, pues prácticamente nos llevaban a pensar que en algún momento pues iba a pasarle lo que se señala en el poema, ¿no? Finalmente el lobo acepta convivir con el hombre, pero acaba también reconociendo todos los vicios que tiene y acaba odiando. Y yo creo que es para esa parte va, ¿no? Va justamente para que le suceda lo que a los motivos del lobo, porque está creyendo en esto. Y por el otro lado, es tanta su fe en esto del hombre bueno, así como la persona que padece rezagos, el pobre, por naturaleza es bueno. Entonces, él cree que por ahí puede resolver todo. ¿Con qué conducción? Con la de él, ¿no? Pero por el otro lado, entonces, ¿dónde surge el tema que hace todo mal? ¿Dónde surge la perversidad? Pues surge, así como lo ha planteado,
al hablar de corrupción en las instituciones públicas. Y es la administración pública federal en donde se han encontrado los huecos y todo para poder usar el poder político con el poder económico para abusar de los demás. Y por lo tanto, me parece, por así decirlo, podría tener una imagen de una institución importante de la historia que tanto le gusta, la encomienda. ¿Qué es lo que hay que hacer para que esa institución frustrante y castrante para la población indígena desaparezca? Dinamitarla. Y pues entró con esa lógica, vamos a dinamitar las instituciones que son las que han provocado toda esta suerte de pérdidas. Y en términos de los personajes que están, digamos, del personal que configura esta administración pública y todas estas instituciones, pues vamos a limpiar y vamos finalmente a castigarlos, reducirles el sueldo, quitarles capacidad de operación y no merecen lo que tienen ahí, no merecen ciertas prestaciones, no merecen ese sueldo. ¿Por qué? Porque son, como recordaba muy bien Leonardo, son ese elefante reumático que además propicia la producción, que propicia la corrupción y que haya todas estas insuficiencias y sobre todo, nuevamente, por la corrupción, que haya pobreza. La corrupción es pobreza, la corrupción es la que ha mantenido a miles de mexicanos con los rezagos sociales y por lo tanto hay que dinamitar, insisto, esas instituciones, no solo no transformarlas porque no vemos nada a cambio con lo que está haciendo, ¿no? Simplemente dinamitarlas y esperemos que con la incorporación de estos nuevos cuadros las cosas mejoren, ¿no? Esa es la lógica que vemos que está ahí detrás. Yo diría que tenemos un presidente epopéyico. La lectura que tiene de la historia es efectivamente una historia grandiosa, una historia inercial, en donde efectivamente toma en cuenta que hubo una vez un tiempo en que había gente muy buena y de pronto llegó gente muy mala y deshizo absolutamente todo. Esa matriz explicativa la tiene desde digamos, el inicio, la llegada de los españoles a México hasta el 1983, donde él supone que México iba de maravilla y de pronto llegaron unos señores espantosos que se llamaban tecnócratas y lo arruinaron absolutamente todo. Es un presidente, sin embargo, Federico, que no presta atención, es uno de los puntos centrales de la obra, a la historia inmediata. Cuando habla de anticorrupción y de gestión, no habla de su gestión como jefe de gobierno. Y uno dice, oiga, y como jefe de gobierno, ¿cuál fue su lucha anticorrupción? O sea, ¿cómo adesentó efectivamente la administración pública? Lo que hizo fue empobrecerla en términos de capacidades, no heredó procedimientos y como tiene esta visión epopéyica también de sí mismo, no hereda ni procedimientos ni sistemas. Dos temas en los que tú has sentado cátedra. A ver, sistema de compras gubernamentales. Ahora es vergonzoso esto de la prima Felipa, en donde dice, no, ya les dije que no le compren, igual que tuvo que decir que el compadre de Escribe tampoco tuviera contratos. Evidentemente tienes un presidente gladiador, un paladín de la lucha efectivamente contra la corrupción, pero tú tienes que ir ideando instituciones y el Sistema Nacional Anticorrupción, literalmente, él no ha creído en él. O sea, estas ideas modernas de que los sistemas, de que efectivamente es una acción impersonal, tú tienes que crear espacios en donde la virtud del individuo agregue a lo que el sistema por sí te da. Pero bueno, esa parte beberiana el presidente no la tiene, es mucho más maquiavélico y es heredero tributario de esta visión de la historia absolutamente epopéyica. Subrayo, no se refiere prácticamente nunca en su idea de combate a la corrupción a lo que fue su ejercicio como jefe de gobierno. Y yo digo que si queremos hacernos una idea de lo que va a ser efectivamente el legado que nos deje como presidente de la República, veamos la ciudad que tenemos, una ciudad que lo sigue amando, es decir, sigue siendo el presidente amado del pueblo, porque habla efectivamente para el pueblo, sus mañaneras son un ejemplo de información, pero también de adoctrinamiento, ha creado una base que nuestra compañera María Amparo Casar describió muy bien, ¿no? Como el gran benefactor, es decir, yo les doy a ustedes un beneficio directo, mientras que hay otros que quieren quitárselo y por otro lado un crecimiento económico mediocre, una distribución del ingreso fatal y una ciudad rota y sin capacidades administrativas ni de infraestructura que transforman el país. Yo creo que vamos a tener un presidente inercial que ha tocado efectivamente el corazón de la gente, pero está pues reñido con la idea de una modernización política y hay de mí también económica, Federico. Ahora, hacen una radiografía muy clara de esta permanente capacidad de generar conflictos desde el primer día.
conflictos con los empresarios, conflictos con los medios, con nombre y apellido, con periodistas, insisto, hay de todo en la viña del presidente para poderse pelear. Pero cuando pasa uno a la segunda parte y revisa uno, por ejemplo, inversión fija bruta, lo que ha sido de esto, es un desastre. Un desastre que no se va a recuperar en 24 meses, se va a llevar mucho tiempo. Cuando ve uno empleo, pues dice uno, vamos a terminar el sexenio, en el mejor de los casos, empatados con las cifras que teníamos a final del sexenio pasado. Cuando ve uno el desajuste en el gasto, esta idea de quitarle donde él consideró que había excesos para repartirlo de manera centralizada, como bien lo has dicho, Leonardo. Cuando ve uno, por ejemplo, la actividad industrial, el desplome en la actividad industrial, los sub y bajas del consumo, de la confianza del consumidor o del propio sector externo, donde, bueno, pues ahí nos va a ir bien, esperemos que nos vaya bien, pero pues esto no puede tener un final feliz. O sea, la segunda parte del texto, la parte que es básicamente un espléndido compendio que va a ser, yo diría, imprescindible para los estudiosos de lo que fueron los 2 primeros años, pues nos pinta hacia los próximos 4 un escenario muy preocupante, porque lo hecho está. Y como comenzábamos así el comentario, pues yo no veo que revierta. Tú lo decías, Leonardo, no es un hombre, y también Aníbal, que corrija. Y entonces esta dinámica del conflicto permanente como forma de gobernar, pues lo único que está haciendo es que las variables económicas vayan muy mal. Les dedican ustedes un capítulo entero a la violencia, en donde pues tampoco se ve bien el curso de las cosas. Al contrario, se ve peor. El otro día hacía yo cuentas y pues resulta que trae 3 veces más efectivos del ejército, con el triple de muertos que Felipe Calderón. Entonces, la cuestión va mal. Entonces, este análisis psicológico de formación nos lleva a tener que aceptar que en el segundo año de gobierno tenemos a un capitán de barco que no garantiza un buen curso o llegar al próximo puerto de manera sana. Y esto se puede descomponer muchísimo, porque una vez que la dinámica entre desempleo, subempleo, caída de la inversión, etcétera, prosiga, y más pandemia, que ustedes también le dedican un apartado, pues se queda uno muy preocupado, ¿no? Porque todo lo epopéico que pueda tener se va a quedar corto frente a la terca realidad de la que hablaba Lenin, ¿no? Sí, efectivamente, Federico. Y fíjate que un punto de partida que discutimos en algún momento es que se trata de un presidente performativo, por lo que todo pasa por él y lo que él dice ya es. Y entonces, en esa narrativa que ha ido construyendo, pues no es capaz de ver que las cosas pueden no estar funcionando como él quiere, y con la otra, no ha tenido, bajo ese discurso que lo hace popular y querido por la gente, la capacidad para convocar precisamente a otros actores importantes, políticos, sociales y económicos, en su proyecto. Y entonces va solo con su proyecto, con unos cuantos militantes de su partido empujando sus iniciativas, pero nada más. No ha logrado generar esos consensos, y lo vemos claramente, como decías, en esta entrada, este inicio de administración, con una gran expectativa y esperanza de mucha gente en términos de que las cosas mejoran. Empleo y salario tendrían que estar mejorando, y tendrían que tener mejores condiciones de seguridad, tan solo para poder salir de su casa y saber que van a regresar, cosa que no se ha dado. Y por la parte económica, en la parte del empresariado, pues como en todo cambio de administración, estaban a la expectativa de ver finalmente qué iba a pasar, porque hay discursos y documentos donde señalaba que sí iban a ir juntos inversión pública y privada, pero como decías también al principio, de repente comienza el discurso en términos de que ataca contratos establecidos de inversión, con los cuales comienza a deteriorar todavía que hubiera permitido una alianza, una comunión de intereses. Se niegan a toda negociación, digamos, constructiva para replantear algunos temas que sin duda lo podrían haber hecho, y rechaza entonces así abruptamente el papel del sector privado, nacional y extranjero. Luego lo recupera, pero luego en los proyectos fundamentales de inversión,
que sin duda podrían tener problemas y podrían tener algo de opacidad, o incluso como él acusó de corrupción, pero nunca sacó los papeles, en el aeropuerto, por ejemplo, toma una decisión en ese sentido que de inmediato, que además ya la traía desde antes de asumir el mando, y lesiona absolutamente lo más importante para el empresario, que es la confianza hacia adelante. Y así va sumando otra serie de acontecimientos donde va debilitando precisamente esa confianza. ¿Y en qué se traduce? En lo que señalamos ahí, una caída importante de la inversión bruta fija, que se trata del gasto que te va a permitir tener capacidades productivas de aquí en adelante, y eso se deterioró por los dos lados. La pública, que si bien con la administración anterior ya venía descendiendo, todavía siguió descendiendo en estos 2 años de esta administración a representar 2.4, 2.6 puntos de Producto Interno Bruto. Este país, cuando se industrializó y creció, tuvo una participación de esta misma inversión pública de 6 a 8 puntos del PIB. Y hoy eso se perdió. Y no hay modo de convencer, de tener una convocatoria, pese a su discurso, para poder retomar ese camino de inversión que te garantice este crecimiento, que va acompañado de empleos, mejores salarios y demás. Y de otro tema que... Pero es el cicloide, Aníbal. Porque hay días que anuncia que ahí viene la inversión, que ahora sí se entiende con los empresarios, y después vienen todas las otras reacciones y no tiene conciencia de que lo previo condiciona lo futuro, y lo performativo está claro. Hace unos días nos dijo que 97 de 100 compromisos se han logrado, y uno se pregunta, ¿y a qué horas crecimos al 4%? Que yo no me di cuenta, ¿no? Y por supuesto la reducción de homicidios tampoco me di cuenta. Dijo Federico que al inicio de su administración, que ya estábamos ante una transformación en México, porque en México no había impunidad. E impunidad cero ha demostrado que 96% de los homicidios de este país siguen sin tener consecuencias. Si eso no es impunidad, que baje Dios y lo vea. Pero si tú tienes un presidente performativo, dice eso, baja al terreno público y dice, usted está discutiendo lo que dice el presidente. Claro que discuto, no al presidente en sí, sino el dato de que en este país ya no haya impunidad. Por supuesto que hay, y yo creo que ahí están los datos, lo decía Aníbal, de inversión, de crecimiento, de empleo. Hace unos días le preguntaban lo del INEGI, de la mortandad de las empresas. Digo, no, yo esos datos no los he visto. Sí. En la encuesta que él presentó enfrente, decía el 42%, decía, hemos tenido menos ingresos que el año anterior, nuestra situación es peor. A pesar de todo, él mantiene esta lógica performativa, que es, las cosas ocurren porque yo lo digo. Entonces, como Dios dijo, hoy se hace la luz, y este país está bien porque yo lo digo. Yo subrayo que sigue siendo un gigante político, porque logra convencer a un sector muy amplio, que sigue creyendo que a pesar de todo, su conducción es la mejor. Y yo digo que eso es algo que en el país que hoy tenemos es positivo. Solo de imaginar crisis sanitaria, crisis de seguridad, la situación económica deteriorada y además una grave crisis política, no me lo quiero imaginar. Y digo por último, Federico, que sí hay una parte que lo contiene, o sea, esta visión de la historia que tiene. Él recuerda que los sexenios que terminaron mal, y lo dijo al inicio del mismo, devaluaron y fueron un desastre económico. Por eso tiene esta especie de obsesión por mantener finanzas públicas sanas, que yo digo que es saludable. Obviamente en tiempos de pandemia ha sido muy discutido el tema. Son cosas que lo contienen. Y yo creo que en el íntimo de su ser está la idea de que su sexenio no sea un desastre. Sabe que si económicamente termina con los datos que hoy tenemos, sus páginas en los libros de historia no van a ser brillantes. Well, intervengo para avisarles que se nos está acabando ya el tiempo. Respecto a las preguntas del público, tengo una que vamos a planteárselas para ver si ya podemos cerrar. Y lo que nos pregunta Jessica Montserrat Muñoz es si hubo gobiernos anteriores que fueron tan polarizadores como este. Para que lo contesten los autores. Bueno, en ese sentido, hubo algún gobierno precisamente donde hubo una disputa entre el sector público y el sector privado que después se desvaneció y fue en aquellos primeros años de Echeverría. Pero algo que haya, digamos, polarizado la plática cotidiana de las familias, que haya polarizado la plática con el conductor del transporte público, que haya polarizado a las instituciones públicas, a los partidos y demás, no.
Porque las además, familias, ¿no? Que haya en el polarizado a libro, los amigos, a las 70, familias, a todo. todos, ¿no? Así no había, ¿no? Esa sería la contestación. Yo no creo que había alguno. Ha habido presidentes así ególatras como López Portillo, pero para entender este presidente hay que ir a otras latitudes, mi querido Ariel. O sea, el populismo como fenómeno que genera esta división artificial, lo encuentras tú en la Italia de los 90 con Silvio Berlusconi, en los Estados Unidos de Donald Trump. Esta idea de que no se gobierna, sino se confronta y se está en campaña permanente, es la esencia de una política nueva que Nadia Urbinati ha identificado perfectamente y a la cual corresponde como si fuera un traje hecho a la medida nuestro presidente. Oye, pues lo que resta, porque ya nos queda muy poquito tiempo, es agradecer a Federico el que haya estado aquí con nosotros. Realmente tuvimos presentador de lujo, como decíamos. Vaya que sí. Y además, yo estoy muy contento porque yo fui su editor en 1991 bajo el sello Grijalbo, el mismo sello que les está publicando y que además tienen ustedes un vínculo para comprar el libro, ¿no? Ya que no hay stand a donde puedan ir a comprarlo como en las presentaciones de Phil, pues ahí está el vínculo para la gente que quiera comprar el libro online. Aníbal, le agradecemos muchísimo también su presencia, su ganas de colaborar desde el principio con este proyecto y, por supuesto, a Leonardo, pues qué más que agradecerle. Hay nada más un comentario final y es que hay en el libro una relación en función de la lectura que me parece muy importante. Sí, está consignada la necesidad de que los presidentes lean. Y en el caso de Andrés Manuel, dicen ustedes yo creo que con acierto, pues que se ve que ya no lee o algo así, ¿no? Uh-huh. Hace un buen rato que no. No, le oí prometedoramente que citó a Adam Smith, Federico, el otro día, y citó también las identidades líquidas. Dije, algo está cambiando, pero no, siempre vuelve a los mismos, y yo creo que sí es prometedor. Yo quiero agradecer a Federico Reyes Heroles, de verdad, que presente el libro, claro. Para mí es un lujo, a mi compañero Aníbal Gutiérrez y a ti, Ariel, porque el sumo sacerdote de los libros haya aceptado cuidarnos. ¿Qué te puedo decir? Yo quiero felicitar a los autores y de verdad decirles que han puesto ya una piedra de toque para la interpretación de lo que va a ser este sexenio, con una documentación amplísima, muy sólida. El lector se va a sentir muy gratificado de tener esto en su biblioteca o en su biblioteca digital. ¿Por qué? Porque vamos a regresar a este texto una y otra vez, porque allí está la documentación. Y de nuevo, quisiera felicitar a la FIL y espero que el año que entra estemos allá haciendo alguna travesura, mi querido Leonardo. Pero por supuesto. Esa gran institución que es la FIL. Gracias, yo también le agradezco mucho a la FIL, le deseo todavía larga vida en los primeros 30 años y ahora vienen los terceros y los segundos y todos para que sigamos adelante en este espacio cultural que alguna vez Leonardo decía, ya no es de Guadalajara, ya no es de Jalisco, ya no es de México, ya no es de los mexicanos, sino es del mundo en términos de su aportación cultural. Y muchas gracias, Federico, en verdad, un placer y un lujo que nos hayas acompañado. Y a Leonardo, mi gratitud como siempre y mi compañerismo y solidaridad en todos los proyectos que todavía tenemos por delante. Muchas gracias y a todos los que asistieron, pues igualmente les damos las gracias.